Hoy episodio donde profundizamos todo lo que quieres saber sobre el negocio de la consultoría, ya que nos visita José Antonio Latre. 30 años de experiencia en esta industria, incluyendo paso por Kearney, socio en PricewaterhouseCoopers, socio en EY. Bueno, con José Antonio vamos a entender primero por qué trabajar en consultoría, cómo hacer que te contraten, pero lo más importante, cómo triunfar en esta carrera. Un deep dive completo. Vamos a aprovechar toda su experiencia. Entonces, si te interesa la industria de la consultoría, el de hoy es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Joseph. Aquí estamos entre consultores a hablar de consultoría. Muy bien, fenomenal. Y ya saben los que escuchan el podcast que me gusta ese tema, cada vez me toma. Oye, empezamos por lo básico. ¿Por qué debería una persona joven meterse en consultoría? Pues vamos a ver, yo creo que hay, yo diría dos razones fundamentales, ¿no? Para mí la más importante es porque es una profesión. Yo siempre digo que la consultoría es una profesión, un poco como la fontanería, ¿no? O sea, es una profesión que es muy variada, ¿no? O sea, que tú sales de la universidad y de repente te enfrentas a situaciones muy diversas, de sectores distintos, compañías distintas, situaciones de negocio muy diferentes, ¿no? Y bueno, pues eso supone un aprendizaje permanente, ¿no? Yo, bueno, luego lo comentaré seguramente, ¿no? Pues yo hice el IES MBA, ¿no? Que como sabéis, pues siempre va de casos, ¿no? Es el método del caso. Y a mí me pareció muy divertido, ¿no? Yo digo a veces que la consultoría es como un MBA, pero pagado, ¿no? Que te pagan en lugar de tener que pagar, ¿no? Y yo creo que la segunda razón es porque, pensando en gente que salga de la universidad, porque me parece un aterrizaje muy práctico que te permite aprender habilidades que son muy útiles en las empresas, ¿no? Trabajar en equipo, bueno, hacer análisis, ¿no? De problemas de negocio, comunicación verbal, escrita, que es un poco pasar de la teoría que te han contado en la universidad pues a la práctica real de las empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la consultoría te dota de una serie de habilidades que luego me imagino que hablaremos, que las puedes desarrollar si como yo acabas tu carrera como consultor, ¿no? Como socio de consultoría, o si en algún momento te vas a una empresa, ¿no? Ok, pero esa respuesta que me has dado es la misma que me dieron a mí en 1999 cuando estaba haciendo un MBA de por qué quería hacer consultoría. Entonces, con todo lo que dicen de las nuevas generaciones y de la IA y de los jóvenes que ya no quieren trabajar tantas horas, o sea, ¿sigue siendo para gente joven hoy en día una opción válida? ¿Todo esto se mantiene o hay algo que cambia? A ver, yo creo que en lo fundamental sí. Es cierto que te diría que hay cosas que a ver, yo he estado 30 años en consultoría, ¿no? Y en 30 años, obviamente, pues hay cosas que han cambiado, ¿no? Probablemente para mí lo que más ha cambiado, y que es un tema muy recurrente en los últimos, sobre todo en los últimos años, es lo que llamamos el work-life balance, ¿no? El equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como sabes, Joseph, tú has sido consultor, la consultoría tiene cosas muy positivas, luego comentaremos, y tiene su lado oscuro, ¿no? Que es los horarios, trabajos en fin de semana, la disponibilidad permanente. Y eso, pues yo creo que las generaciones jóvenes, pues a veces lo llevan peor, al menos que lo llevábamos nosotros, ¿no? De todas formas, yo creo que es un tema que un poco se exagera a menudo, ¿no? Y me parece también que incluso desde el periodismo, desde ciertos sectores que yo creo que no conocen la profesión, pero queda muy bien pues hablar bueno, pues de estos juniors, ¿no? Que son explotados y tal. En mi opinión, a ver, es un tema que preocupa mucho en los departamentos de recursos humanos, que se hacen muchas cosas para tratar de equilibrarlo. Yo creo que ha tenido un efecto positivo, porque sí que para mí había una cosa que realmente es objetiva y es real, que es proteger sobre todo a las mujeres consultoras en su carrera y particularmente pues si deciden ser madres. Y yo creo que ahí hemos avanzado mucho y se han hecho muy bien las cosas. Ahora bien, de ahí a exagerar, hombre, uno no puede ser consultor si no sabe que la dedicación tiene que ser
la que requiera el proyecto. No digo... Pero mira, yo te pongo un ejemplo, Joseph. Yo he estado 30 años en consultoría, estoy casado, felizmente, tengo 3 hijos y conozco a mucha gente que ha sido capaz de conciliar, ¿no?, esa vida familiar con esa vida profesional, ¿no? El otro tema que apuntabas, yo creo que, a ver, es algo que todavía es incipiente, pero que probablemente va a ser muy relevante a futuro, que es bueno, pues el advenimiento de la IA y el impacto que eso pueda tener en la profesión, ¿no? Yo ahí soy bastante positivo, ¿no? Porque creo que en lo que se refiere a consultoría, la IA lo que va a permitir es que determinadas tareas que al inicio de cualquier proyecto, el market research, ¿no?, por ponerte un ejemplo, pues que llevaban muchas horas, que no eran de tanto valor añadido, pues ahora se van a poder hacer de manera más eficiente, de manera que van a permitir a los equipos dedicar más tiempo a pensar y a trabajar con el cliente, pues a transformar sus modelos de negocio, ¿no? Otra cosa es que a la gente le cuesta pensar o le cuesta, ¿no? Pero yo en ese sentido soy positivo. Pero creo que en lo sustancial no ha cambiado la profesión. Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes, autorizada por el Banco España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. wealthreader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. Bueno, vamos a poner que convencimos a gente joven de que vaya por consultoría. Porque hay tantas consultoras. ¿Cómo agruparías tú rápidamente los tipos de consultoras, que si estratégicas, tecnológicas, Big Four? Danos un barniz más o menos rápido de, oye, ¿cuáles son las categorías de consultoras y cuál está en cada una? Es cierto, ¿no? O sea, que hay una primera cosa, yo siempre digo, la palabra consultoría en español es una palabra muy ambigua, ¿no? A mí me gusta mucho más el concepto inglés, ¿no?, de advisory, ¿no? Advisory es asesoramiento, ¿no? ¿Qué somos los consultores? Asesores de negocio, ¿no?, básicamente, ¿no? Yo clasificaría las consultoras en 2 dimensiones, ¿no? Una es el tipo de servicio que hacen, la especialización, y ahí efectivamente pues tendríamos las de estrategia, las de sistemas o tecnología, que son probablemente los 2 sectores más grandes. Luego hay consultoras especializadas funcionalmente, financieras, en marketing, en comunicación, en otra serie de cosas. Y luego hay otro eje que sería el tamaño, ¿no? O sea, que estemos hablando de firmas globales o de pequeñas consultoras más locales, más enfocadas en el negocio doméstico, que generalmente suelen ser spin-offs de gente ¿no?, que ha trabajado en otras consultoras, ¿no? Y luego están las Big Four, ¿no?, que además de la consultoría de todo tipo, de estrategia hasta tecnología, pues tienen otros servicios profesionales, como sabes bien, de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, y que siempre son firmas globales, ¿no?, en este sentido, ¿no? Yo creo que ese es un poquito el esquema de cómo clasificar este mundo de la consultoría, ¿no? Y cuando una persona joven aplica, aquí importa la reputación. Es decir, tu recomendación sería, tienes que aplicar primero a la que todo el mundo dice que es mejor. Es decir, McKinsey, BCG y Bain. Esas primero. Y después, si no entras ahí, entonces te vas a una Big Four, ¿no? Que yo creo que es un poco algo muy duro de decir, ¿no? Pero, ¿cuál es la realidad? O sea, para maximizar la carrera de una persona joven, ¿tiene que aspirar a las mejores? ¿O hay un tema más de que tú como persona vas a encajar y te vas a desarrollar mejor en una de este tipo o de otro? ¿O siempre hay que pensar en McKinsey? Pues mira, lo primero, permíteme que a las 3 que has citado añada a Kearney, que fue mi primera firma y que yo considero que están en la misma liga que estas 3 que has dicho. Vamos a ver, yo aquí te voy a hacer un símil futbolístico, ¿vale? Imagínate que a ti te encanta el fútbol, tienes ciertas dotes y te quieres dedicar profesionalmente al fútbol, ¿no? Bueno, pues lógicamente lo ideal para ti sería que te fichara el Real Madrid, ¿no? Así ya ves de qué pie cogeo, ¿no? Quien dice el Madrid, pues que ponga el equipo que quiera, ¿no? Evidentemente, estar en una firma global es jugar en la Champions, ¿no? Pero si lo que realmente te gusta es la profesión de consultoría, yo creo, mi consejo es que yo abriría el abanico, porque luego hablaremos, ¿no? O sea, no es fácil entrar, ¿no? Luego hablaremos seguramente del proceso. Entonces, si lo que tú realmente quieres es ser consultor,
pues yo un consejo que daría es aplica esas que son tus preferidas. Evidentemente la reputación de marca es muy importante, pero abre el abanico porque luego es posible que a lo largo de tu vida profesional te surjan oportunidades de llegar a esas que querías al principio. Porque, claro, al principio cuando eres un recién licenciado, lo único que tienes es tu experiencia académica, ¿no? Y te van a elegir por eso. Y la clave aquí es que te entrevisten, ¿no? O sea, lo primero que tienes que conseguir es que te entrevisten, ¿no? Luego ya el tiempo dirá hasta dónde puedes llegar, ¿no? ¿Y cómo logras que te entrevisten? ¿Qué tips darías? O sea, ¿esto va de enchufe? ¿Va de tener un muy buen currículum? O sea, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué necesita y qué puede hacer para aumentar sus probabilidades? Vale, efectivamente, ¿no? En esta fase, para conseguir que te entrevisten, claro, tu herramienta fundamental es tu currículum, y tu currículum vitae a esas alturas de la vida profesional, pues es esencialmente académico, ¿no? Entonces, a ver, yo aquí diría, hay cosas que ayudan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas ayudan? Pues determinadas carreras, ¿no? Es evidente pues, que con una ingeniería o con una económica SADE, o últimamente yo creo que están siendo bastante relevantes las carreras STEM, ¿no? Científicas, matemáticas, etcétera, pues tienes más probabilidades que, no sé, que si eres abogado o si eres de letras, ¿no? No solo eso, es muy importante también determinadas universidades, ¿no? No todas, cuanto más prestigioso sea tu universidad, tu centro de estudios, pues mejor, ¿no? También está el tema de los MBAs, ¿no? Porque aquí hay consultoras que lo exigen, otras que no. Yo, por ejemplo, hice el IES, ¿no? O sea, y ese fue mi paso natural, o mi puerta de entrada en la consultoría, ¿no? En cualquier caso, en esta fase, solo tienes el currículum y tú piensas, Joseph, que estas firmas entrevistan a muchos candidatos por cada puesto, ¿no? Por lo tanto, ese es el gran problema, ¿no? Tienes que conseguir que te entrevisten y tienes que conseguir que llames la atención, ¿no? En el proceso, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que aquí cualquier cosa, asumiendo que no tienes experiencia profesional, estamos hablando de personas jóvenes, cualquier cosa en tu trayectoria vital hasta la fecha que pueda ser relevante, que denote pues un liderazgo personal, ¿no? Es importante. O sea, todo lo que hayas hecho desde prácticas en empresas, en la carrera, si has hecho participación en asociaciones de todo tipo, ¿no? ONGs o lo que sea, ¿no? Que demuestren que tienes iniciativa, liderazgo, ¿no? Cualquier cosa que puedas aportar. Por supuesto, idiomas. Bueno, idiomas ya ni hablo porque el inglés es un must, o sea que eso va de suyo. Si tienes otros idiomas, ¿no? Mejor que mejor. Digo idiomas, pues francés, alemán, idiomas relevantes, o chino, ¿no? O sea que sería muy, muy valioso, ¿no? Pero tienes que pensar que entras en un mundo donde hay una gran competencia y donde, bueno, pues entras en un proceso de entrevistas que si quieres ahora entramos en profundidad, que tienes que ir pasando, ¿no? ¿Vale la pena tirar de red? Por ejemplo, bueno, yo no sé tus hijos qué edad tienen, pero suponte que tu hijo quisiese entrar en Kearney o en EY. Totalmente. ¿Ayuda hasta qué grado ayuda que diga que tú llames a uno que fue colega tuyo en EY o en Kearney y le digas, oye, mi hijo quisiera entrar? Sí. ¿Qué puertas abre eso? ¿Qué puertas no abre? ¿Y vale o no vale la pena hacerlo? Mira, yo aquí, te voy a ser totalmente franco, porque también es un tema muy polémico, ¿no? Yo he leído artículos periodísticos que dicen que prácticamente pues, eso es un nepotismo que solo entran los enchufados, ¿no? Ya. Y yo te voy a decir la verdad de lo que yo he vivido, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿el networking importa? Claro que sí, ¿no? Es evidente. A ver, nosotros, los socios de las firmas, sobre todo firmas grandes, recibimos permanentemente solicitudes de quién, de nuestros clientes, ¿vale? Yo quería aclarar aquí, las firmas, al menos en las que yo he estado, tienen reglas muy rigurosas que ya me gustaría que tuvieran otras instituciones. Lo dejo aquí, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, pues se prohíbe directamente que entren tus familiares directos en la firma de la que tú eres socio, ¿no? Okay. Pero evidentemente tú puedes, tú como socio, pues puedes hablar con recursos humanos y dirigir un currículum que te ha llegado, ¿vale? Okay. Pero simplemente, y te lo digo porque a mí me ha pasado esto decenas de veces, ¿no? Yo a mis clientes les digo, fenomenal, yo presento el currículum a recursos humanos
lo podrían haber enviado, ¿no? Directamente, pero es evidente, pues bueno, que lo tratarán, si quieres, con más cariño. Pero también te aseguro que pasan todo el proceso, es inapelable. O sea, nadie entra por enchufe. Y tendrá que ir pasando todas las fases del proceso. Y bueno, oye, pues como siempre en la vida, si al final del camino quedan 2 candidatos a igualdad de, ¿sabes?, de características y de valor, y uno pues viene referido, pues hombre, tendrá más probabilidades, ¿no? Sí. Como, pero digo esto porque hay por ahí una cierta polémica de que entran los enchufados. No, la meritocracia... Yo entré en McKinsey siendo No se venezolano y me acuerdo eso. que cuando llegué a McKinsey me dijeron, tú te vas al proyecto de Santander. Y yo, ¿eso qué es el Santander, no? O sea, hasta ese nivel Pensabas que era la ciudad, ¿no? Sí, pero me iban a mandar para allá. Vale, muy bien. O sea, aquí no hay oficinas de artes escénicas ni ese tipo de cosas en las consultas. Ok. Venga, querías hablar del proceso. Cuéntanos cómo es el proceso. Bueno, pues mira, yo creo que el proceso, los que he vivido yo, y yo he estado en 5 firmas, ¿no? O sea que por eso hablo con cierto conocimiento de causa, ¿no? Pues hay como 3 niveles, ¿no? Un primer nivel, primer filtro, que es el que hace el departamento de personas, recursos humanos, talento, como se llame en cada firma, que ese pues recibe un montón de currícula, y pues hace esa primera preselección donde, como te decía antes, pues determinadas carreras, determinadas universidades, pues objetivamente, ¿no? te permiten sacar mejores puntuaciones. Suelen hacer unas dinámicas de grupo muy sencillas para ver, oye, pues si la gente tiene cierta empatía, ¿no? Personal y tal. E inmediatamente pasamos a los 2 procesos clave, que son la primera ronda de entrevistas, que es más técnica, que es los famosos casos, ¿no? Luego, si quieres, hablamos un poquito más en profundidad de los casos, que esas las suelen hacer ya pues consultores con cierta experiencia, pueden ser senior, managers, etcétera. Y finalmente, es donde entraríamos más los socios, las entrevistas que llamamos de fit, ¿no? Que sería la última puerta. De estas 3, pues seguramente la más complicada es la del medio, ¿no? La famosa de los casos. Casos. Pues, háblanos de los casos. ¿Qué son los casos? ¿Por qué se hacen casos? Danos, si quieres, un pequeño ejemplo. ¿Y qué busca la consultora en la persona? ¿Qué tiene que hacer la persona para que vayan bien los casos? Vale, pues vamos a ver, un caso. El caso, si quieres, la herramienta típica de un MBA, ¿no? Yo creo que la mayoría de los MBAs trabajan con el método del caso, ¿no? Desde luego el IES era así, ¿no? Es el que yo conozco, ¿no? Bueno, al final un caso, digamos que es una situación de negocio, ¿no? Donde tienes pues una descripción de contexto, ¿no? Un poco cualitativa de cuál es la situación del sector, de la empresa, donde se plantean unas problemáticas, ¿no? De negocio, donde se pueden plantear algunas alternativas, ¿no? De solución, o tú las tienes que buscar. Y bueno, pues se trata de que des con alguna solución, recomendación, ¿no? para resolverlo, ¿no? Evidentemente los casos de las entrevistas pues son mucho más condensados por simplemente timing, pero la filosofía es la misma, ¿no? La filosofía es la misma que en un caso de un MBA, ¿no? A ver, yo aquí, Joseph, siempre digo una cuestión, y es importante para la gente que viene de la universidad, ¿no? Lo primero que tienen que entender es que un caso nunca tiene una solución única, yo diría ni siquiera que tiene una mejor solución que otra, ¿vale? Y quiero insistir en esto a diferencia de lo que puede ser un problema de física o de química, ¿no? Que tiene una solución válida, real y única, ¿no? Y si no es esa, pues está mal, ¿no? Aquí no. Aquí lo que busca el entrevistador, la consultora, es ver cómo piensas, cómo razonas, ¿no? Cómo estructuras el problema, ¿no? ¿De acuerdo? Y en ese sentido, bueno, yo suelo plantear casos, vamos a ver, y este es un consejo, esto se puede preparar, o sea, hay libros o vídeos en YouTube, me imagino, ¿no? En Internet, de casos típicos para entrar en la escuela de negocio. Entonces yo, una recomendación que diría, oye, si quieres hacer consultoría, te quieres preparar, estúdiate estos casos, ¿no? Sí, practica los casos. Practica los casos, igual que para sacarte el carnet de conducir tuviste que hacer test, ¿no? Y leerte un librito y pruebas, ¿no? Okay. Dicho lo cual, pues yo normalmente,
cuando hacía las entrevistas de casos, lo que planteaba por sentido práctico era, yo estaba en un proyecto y planteaba un mini caso muy relacionado con las problemáticas que yo estaba teniendo en ese proyecto. Digo, pues a ver si de paso alguno me da una solución que no se me había ocurrido, ¿no? Pero ya te digo que me he encontrado situaciones donde gente planteándome soluciones, digamos, diferentes, en ambos casos percibía esa capacidad de estructurar bien el problema, de plantear soluciones lógicas, y eso es un poco lo que buscas, ¿no? Tú como entrevistador, ¿no? Este caso, cuando tú se lo planteas a un candidato, ¿tú esperas que él se siente 5 minutos con el caso y te dé una solución y te explique cómo la uso? ¿O es una conversación? No. ¿Cómo funciona? Claro, ese es el otro punto importante, ¿no? Porque, fíjate, yo una de las cosas que más he valorado como entrevistador en estos casos es la capacidad de hacer preguntas inteligentes, ¿no? O sea, porque, claro, yo le planteo un contexto muy, muy cortito y lo primero que espero es que él me pregunte cosas que yo no le he dicho que puedan ser relevantes, ¿no? Para la solución, contexto, ¿no? Yo me acuerdo un caso que me ponían, una vez me pareció interesante, me pusieron como una gráfica y me dice el tipo, una gráfica XY y algo sucedía, una línea ascendente, no me acuerdo, unas barras, y me dice, bueno, interprétame esto. Yo le pregunté, bueno, pero ¿cuáles son los axes? Y me dice, pues ya has dado con la mitad. Claro, mitad de las personas se cayeron porque no me preguntaron qué es la X y qué es la Y, ¿no? O sea, esto es facilidad de implantación con impacto, no te lo habían o es tiempo, ¿no? Ingresos, o qué es, ¿no? No te lo habían puesto. Bueno. Efectivamente, o sea, yo creo que la capacidad de hacer buenas preguntas... ¿Y por qué es relevante esa capacidad de hacer preguntas? Porque luego en la consultoría a lo que más tiempo vas a dedicar es a hacer las buenas preguntas, ¿no? O sea, muchas veces yo siempre digo que, sobre todo, si hablamos luego de problem solving, ¿no? Que es una de las cosas que hacemos en consultoría, pues los problemas son relativamente fáciles de resolver cuando los has enfocado bien, los has estructurado bien, y es porque has hecho las buenas preguntas, ¿no? Por lo tanto, para mí en ese proceso de resolución del caso es muy importante, porque yo ya te digo, pues como el caso que comentas, a lo mejor daba al principio muy poca información, y una de las cosas que espero es que me pregunten sobre información relevante que yo no, claro, que yo no he sentido aportado, común, ¿no? ¿no? Te dicen una empresa y dices, bueno, por una empresa, lo primero que tienes que preguntar es tú de qué sector, en qué país, en qué mercado, en qué grado de madurez. Contextualizar las cosas, etcétera, ¿no? Y después ir estructurando. Ok. Entonces, esos los casos, como dijimos, hay que practicar. Después viene la parte de fit, pero tú dijiste que la parte más complicada son los casos, pero yo cuando hice el MBA, que cuando ya me practiqué los casos y ya me empezaba a ir bien, yo creo que yo llegaba al final en las últimas entrevistas decía, ojalá que me pongan caso. Sí. Porque esto de los casos, lo domino. En cambio, la parte de fit ya es más compleja, ¿no? Porque tiene que haber cierto nivel de... Tienes que generar cierta empatía en media hora o 40 minutos. No, total. A ver, yo no, más... probablemente yo lo que quería decir es que en los casos es donde se caen más candidatos, ¿no? Entonces, normalmente, al menos yo en las firmas que he estado... cuando ya llegaba un candidato a la última entrevista de FIT, que son las que hacíamos los socios, por las probabilidades de... A lo mejor ahí pasaban el 50% de la gente, ¿no? Claro. Y en la fase anterior pasaba el 25%, ¿no? Pero evidentemente la parte de FIT es muy importante, ¿no? No tiene nada que ver con los casos. Son entrevistas mucho más abiertas y para mí muy orientadas a, primero, entender la motivación del candidato, ¿no? O sea, decir, que realmente esté motivado tanto por la consultoría como profesión como por la firma, ¿no? En la que está aplicando, ¿no? Por lo cual también es importante que en ese proceso pues hayas investigado previamente dónde te metes. Eso para cualquier entrevista, ¿no? Venir, que te hayas metido en la página web. Exacto. ¿Qué es la compañía? ¿Qué es lo que hace? Y venir con preguntas inteligentes. Efectivamente, y si has podido hablar con gente que conoce la compañía, mucho mejor, ¿no? Eso es un primer aspecto, pero hay otros muchos aspectos. Lo que tú pretendes, la palabra fit es encaje, ¿no? O sea, lo que pretendes ver es que el candidato encaja o que va a encajar razonablemente con la cultura de la empresa, ¿no? Entonces tú quieres saber, pues oye, su capacidad para trabajar en equipo, qué valores o qué... ¿no? O sea, para mí es fundamental
cuáles son sus valores, ¿no? Que sean personas honestas. Porque yo siempre digo que cuando entrevistas a un candidato, tan importante es la parte técnica, que verificas más con los casos si quieres, como la parte personal, ¿no? Cuando en la consultoría tiene unos temas propios, unos códigos propios, de los cuales quiero hablar un poco, ¿no? Que de hecho estamos nosotros junto con otra gente ahora haciendo unos cursos en una gran Big Four y le vamos enseñando esto a la gente, ¿no? Sí. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Primero es MECE. M-E-C-E. Muy bien. Explícanos qué es esto y por qué es importante para la consultoría. Bueno, pues como dices, esto lo hablamos en inglés, ¿no? MECE o MECE, ¿no? En castellano, bueno, serían las siglas, dos partes, ¿no? La ME es Mutually Exclusive, ¿no? O mutualmente exclusivo. La traducción al castellano es bastante excluyente, totalmente excluyente. Y la CE sería Collectively Exhaustive, ¿no? O sea, colectivamente exhaustivo, ¿no? ¿Esto qué significa, no? ¿Y en qué se aplica? O sea, esto se aplica en el problem solving, ¿no? La resolución de problemas de negocio, ¿no? Yo, en estos cursos, ¿no? que damos, Joseph, siempre trato de explicar que cuando tú planteas un problema muy genérico, por ejemplo, quiero mejorar la rentabilidad de mi compañía. Hombre, pues así dicho, es como muy complicado, ¿no? Hay que descomponer el problema en trocitos más pequeños y más manejables, ¿no? Entonces, estructurar un problema es descomponerlo, entre otras cosas, es descomponerlo en trozos, ¿no? Y cuando tú descompones un problema en sus partes, digamos, esas partes tienen que cumplir esta doble regla, ¿no? O sea, que sean mutuamente excluyentes, es decir, que las partes no se solapen, ¿de acuerdo? Y que además, recogidas en su totalidad, pues más o menos abarquen todo el problema o todas las alternativas de solución al problema, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es como los cimientos que vas a aplicar a todas el resto de técnicas, ¿no? que vas a utilizar en problem solving y casi es el ABC, ¿no? de la consultoría, ¿no? Está muy en los cimientos de los conocimientos que tienes que tener para abordar los problemas de una manera sistemática, ¿no? Sí, pues esto te permite, por ejemplo, la parte de mutualmente excluyente, el ME. Por ejemplo, si tú quieres hacer unos análisis, te permitiría romper ese análisis en áreas que no se solapan. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, podrías darle a cada persona de tu equipo a que haga los análisis. Por ejemplo, dices, oye, el problema de rentabilidad que decíamos antes, pues tú puedes decir, oye, esto puede ser por ingresos o por costes. Los ingresos puede ser por precio o por cantidad. Los costes puede ser por procesos o por costes de compra, ¿no? Y entonces, de esa manera ya, fíjate que al bajar en el segundo nivel que hemos bajado, ya el problema es mucho más abordable. Oye, ¿tiene la compañía un problema de precios? ¿Es caro? ¿Son caros mis productos en relación a la competencia o no? Vamos a investigar. ¿no? El problema cuando no lo haces MISI es que se te enreda el análisis, ¿no? Claro. Es como tú dirías, bueno, aquí el problema es ingresos, perdón, sería venta de unidades y costes. O sea, bueno, pues aquí algo va mal, ¿no? Efectivamente. Porque ventas unidades, te olvidaste el precio y la venta de unidades no parece estar al mismo nivel que los costes, etcétera, etcétera. Ok. Totalmente. Vale, entonces ese es uno que es muy básico. Después hay otro muy interesante que es muy comunicacional. Sí. Que es el pensamiento piramidal o la estructura piramidal. Háblanos de eso. Muy bien, pues mira, el concepto este de Pyramid Principle, ¿no? O principio piramidal, como sabes bien, Joseph, igual que yo, pues fue desarrollado por una consultora de McKinsey que se llamaba Bárbara Minto. Y yo tuve la suerte, y lo cuento cuando doy el curso, de que a mí me lo explicó la propia Bárbara Minto hace ya muchos años, un día que vino por Madrid, y nos explicó su modelo, ¿no? Es sorprendente por lo sencillo que es y el impacto que tiene, ¿no? Por eso yo creo que a veces la gente que no lo acaba de entender es porque es tan sencillo que no es tan fácil de visualizar, ¿no? Vamos a ver, ¿esto en qué consiste? Consiste en empezar, y como decías, tiene mucho que ver con la comunicación, empezar con el mensaje más relevante, ¿vale? Eso puede ser la conclusión, si estamos en una fase de análisis y diagnóstico en un proyecto, o puede ser la recomendación, si ya estás en la fase, digamos, de diseño, ¿no? Entonces tú empiezas
por tu mensaje clave lo que quieres comunicar, ¿de acuerdo? Y posteriormente das los 3, 4, nunca son 20, son 3, 4, 5, 2 argumentos que sustentan esa conclusión. Porque yo aquí, Josep, siempre digo, los consultores no opinamos, está prohibido opinar en consultoría. Aquí no se opina, aquí se sacan conclusiones a partir de ciertas evidencias, ¿no? Ese sería el segundo nivel, ¿no? de la pirámide, ¿no? La cúspide sería el mensaje clave, vendrían los argumentos y por debajo estarían pues, los datos de soporte, ¿no? Que muchas veces, no siempre, pero muchas veces son numéricos, ¿no? Y que están justificando esos argumentos que a su vez justifican el mensaje principal, ¿no? Por eso es una pirámide, ¿no? También lo podríamos ver como un enfoque top-down o de arriba abajo, ¿no? O sea, es decir, de lo general a lo particular, ¿no? O no empezando por los detalles, sino empezando por la conclusión, ¿no? Que muchas veces pensamos al revés, ¿no? O cuando no estás acostumbrado a manejar esto, pues empiezas por los detalles de contexto que no le interesan a nadie, ¿no? Y bueno, y yo fíjate, aquí, Josep, digo que el concepto es muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo utilizas? Lo utilizas siempre. Ese es el tema, ¿no? Con una consultora todo el mundo habla y escribe así. Claro, yo digo, mira, lo utilizas, evidentemente, es muy evidente cómo se usa esto cuando tú haces una slide, un cuadro, ¿no? En el soporte que sea, normalmente en PowerPoint, ¿no? Cuando haces una presentación o cuando haces un informe, ¿no? Si es due diligence, pues hacemos muchos informes. Pues en cada cuadro, en cada slide, estás utilizando este principio, ¿no? Con tu conclusión en el título y tus gráficos soportando los argumentos, ¿no? Pero es que lo utilizas cuando escribes un email. O lo utilizas cuando estás haciendo un reporting a tu superior de cómo va el proyecto, ¿no? ¿Cómo fue la reunión, no? Pues esto lo puedes explicar de manera contundente utilizando este principio, porque esta forma de comunicar genera impacto, ¿no? Cuando estás en una reunión con un cliente y tú, ¡pum!, sueltas la conclusión, ¿no? Y el tío se queda así y dice, ¡ostras! Y luego le dices, mira, esto es por esto y por esto, ¿no? Entonces, la consultoría también va de generar impacto, ¿no? Y lo más curioso del tema, y yo cuando lo doy cursos de eso, hablo de esto, digo, vamos a ver, esto es un concepto sencillo, se utiliza siempre, por lo tanto hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo en la práctica permanente, ¿no? A mí, por ejemplo, Josep, me decían estos últimos años, cuando hacías una propuesta, ¿no? Una propuesta es cuando quieres vender un proyecto, ¿no? Y para mí son casi los documentos más difíciles de la consultoría, ¿no? Porque ahí es donde en pocas páginas tienes que generar impacto a alguien que muchas veces ni te conoce, ¿no? Y a mí me decían, coño, José, es que tú haces muy bien las propuestas. ¿Y cómo lo haces? Digo, porque he hecho muchas, porque he hecho 200, ¿no? Entonces, las primeras las hacía peor. Las últimas las hago mejor porque lo he entrenado mucho, ¿no? De manera que esto se convierte en un mindset, en un hábito, ¿no? Yo esto lo digo siempre, o sea, tú cuando aprendes esa forma de comunicar piramidalmente es que lo utilizas permanentemente, ¿no? Cuando después de un problema, pues quieres hablar con tus amigos y con tu bueno, cuando hablas de fútbol, a lo mejor no es necesario. Te dice tu mujer, eres un insoportable, que quieres que te hable piramidalmente. Yo te quiero contar toda la historia. Yo cuando escribo un post en LinkedIn, claro, lo aplico, ¿no? Muy bien. Oye, ¿algún otro framework importante que valga la pena mencionar? Bueno, yo te diría, hay un principio muy útil que es el trabajar sobre hipótesis, ¿no? Nosotros hablamos de la hipótesis driven analysis, ¿no? O sea, cuando tú afrontas un problema, tienes que tener unas hipótesis de solución previas, ¿no? Porque si no, entrarías en un proceso interminable, que los consultores, ya sabes que nos gustan mucho los anglicismos, llamamos boil the ocean, ¿no? Calentar el océano, ¿no? Empezarías a hacer análisis sin sentido. Y es bueno tener una serie de hipótesis previas, ¿no? La buena noticia, también digo yo, cuando la gente es más junior, dice, oye, ¿y eso cómo se hace? Pues yo creo que con la experiencia te das cuenta de que determinados problemas, ya has vivido problemas parecidos en el pasado, sobre todo si estás en el mismo sector. Pero a veces incluso, a mí me ha ocurrido, ¿no? En sectores diferentes, encontrarte con una problemática que dices, vale, esto me recuerda a aquello que hice, y entonces ya tienes una especie de frameworks, esquemas de análisis, ¿no? que te ayudan a
a plantear el problema, ¿no? No tienes que explorar todas las alternativas, ¿no? Vale. Muy bien. Oye, entonces, cuando un consultor entra y va aprendiendo este arsenal, vamos a dar unos tips prácticos para que te vaya bien al principio, ¿no? Entonces, ¿qué se espera o qué esperarías tú como socio de consultoría que fuiste muchos años de un consultor joven? De un consultor joven. Mira, yo te diría dos, por simplificar, ¿no? Porque puede haber muchas más, ¿no? Pero la primera cosa que se le pide a un consultor joven es fiabilidad. Y esto es muy importante. Normalmente él va a recibir el encargo de resolver un trocito del problema, ¿no? Normalmente, si está bien dirigido por su jefe de proyecto, pues le encargarán un trozo del proyecto, ¿no? Y probablemente tenga que manejar datos, ¿no? Datos numéricos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental es la fiabilidad, la solvencia, porque, claro, con esos datos él sacará unas conclusiones. Yo, cuando era manager, ¿no? No estaba auditando todos los análisis que habían hecho los consultores, ¿no? Asumía que la consistencia de los datos, ¿no? Pues ya la habían valorado ellos, ¿no? Y lo que me estaban entregando estaba bien hecho, ¿no? Por lo tanto, diría que eso es como la base, ¿no? O sea, un consultor joven que no es fiable, enseguida empieza a generar dudas, ¿no? Sí. Pero luego fíjate, aunque el consultor joven está muy dirigido, ¿vale? Yo te diría que la siguiente característica es que tenga iniciativa, ¿no? O sea, que él al final tiene que desarrollar. O sea, no le dices... Le dices lo que tiene que hacer, pero no cómo lo tiene que hacer o las derivadas de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, se espera que él sea capaz de desarrollar ese trocito, esa área del proyecto y, oye, generar buenas ideas, ¿no? Y llevarlas adelante. Esto es muy... O sea, cuando un consultor joven es fiable y además le ves que tiene iniciativas y que algunas son relevantes, pues está sentando las bases para su éxito futuro, ¿no? Muy interesante. Oye, y el tema de hablar o no hablar. Esto es un tema interesante, ¿no? Porque bueno, yo decía, o sea, yo era un socio bastante agresivo, no sentir la palabra, y yo a la tercera reunión le decía a mis consultores jóvenes, un consultor que no habla es un consultor muerto, porque nosotros estamos en una firma estratégica y el cliente está pagando un dineral por todos los miembros del equipo, entonces no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo, ¿no? Claro. Pero después le decía, pero peor que hablar es hablar y decir, que no hablar es hablar y decir tonterías, ¿no? Claro. Entonces, ¿esto cómo se gestiona un consultor joven? Es muy buena pregunta y evidentemente claro, el consultor ideal es aquel que tiene el sentido de la oportunidad, ¿no? Y habla cuando procede y con criterio, ¿no? Cosas que se van adquiriendo con la experiencia, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en que o sea, no puedes no hablar, ¿no? Porque lo general es que un consultor joven sea reacio a hablar y meter la pata, ¿no? Eso es humano, ¿no? Entonces yo aquí, mira, tips prácticos, ¿no? Okay. Digo, vamos a ver, es más difícil que un consultor joven hable en una reunión con el cliente, ¿no? O sobre todo en una presentación, ¿no? Porque ahí, si mete la pata, es un problema serio, ¿no? Pero es que tienes muchos escenarios donde puedes hablar. Por ejemplo, las reuniones de equipo, las reuniones internas donde estás preparando esa presentación con el cliente, no puedes estarte callado. Ahí tienes que intervenir, tienes que dar tu punto de vista, preguntar, ¿no? Y así vas entrenando, ¿no? Y entonces ya el jefe de proyecto o el socio, si está en esa reunión, pues ya va viendo, esta persona tiene criterio, tiene buena pinta, ¿no? Entonces yo siempre digo, oye, pues busca escenarios de bajo riesgo para entrenar esa... Pero esto es como mira, yo en el IESE va de hablar en clase, ¿no? Sí. Y lo peor que puedes hacer es no hablar. Y ya sabes que cuando hablas tienes más probabilidad de meter la pata, pero si no hablas, estás condenado al desastre, ¿no? Sí. O sea, por lo tanto, te diría, oye, busca esas oportunidades, que hay muchas de bajo riesgo para intervenir y llegará un día que
te enfrentarás al cliente en una presentación en público y la harás con total naturalidad. Muy ¿no? bien. Oye, ¿y tú has visto errores comunes que hacen los consultores jóvenes? ¿Diferentes a contraparte de lo que dijiste que tienen que hacer? ¿O? Sí, a ver, mira, yo te diría que probablemente si tuviera que elegir uno, que menos me gusta a mí es lo que yo llamo el llanero solitario, ¿no? O sea, la persona que no ha entendido que un proyecto es un trabajo en equipo y que pretende un poco pues impresionar, ir por su cuenta y tal, ¿no? Entonces, tiene mucha más probabilidad de cometer errores, ¿no? Yo por eso, y siguiendo con los tips prácticos, ¿no? O sea, cuando eres un consultor joven, cuando tengas dudas, pregunta. Pregunta a tus colegas más experimentados, ¿no? O a tu jefe de proyecto. Pregunta y no lo dejes para el final, ¿no? Pregunta, oye, ¿esto es así? Esto, una vez que has trabajado con un borrador, ¿no? Oye, mira, esto está bien enfocado. Pide feedback, ¿no? Porque es otro de los retos de los jefes de proyecto, ¿no? Darles feedback a sus colaboradores, porque esta es una fase de aprendizaje y el aprendizaje siempre es un poquito de prueba y error, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor error que se puede cometer es pensar que ya lo sabes todo, porque has salido de una carrera y has tenido una carrera brillante. Yo también la he tenido. La mayoría de los que están contigo son gente brillante, han sufrido un proceso de recruiting bastante complicado, ¿no? Por lo tanto, estás rodeado de un entorno de talento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las cosas que yo haría, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siempre decía, con lo de trabajar solo y también con lo de trabajar rápido, ¿no? Yo Claro. siempre le decía a la gente, mira, el goodwill que vas a generar haciendo algo que yo te dije esto, tráemelo dentro de 3 días. Trayéndomelo entre 2 es mucho menor Sí, que si está mal. claro. Y si encima está mal y lo traes en 2 días, es peor que traerlo en 3 días. Claro, pues has perdido, Porque- eso te queda un día. Sí, pues voy a pensar yo que es que no te lo tomaste en serio, etcétera, etcétera. Bueno, Totalmente. oye, hay un tema aquí, quizá el último tema a tocar, que es un tema que me obsesiona, ¿no? Yo estuve muchos años en consultoría de estrategia, muy de estrategia. Y en mi última etapa trabajando en una empresa, trabajé en consultoría tecnológica, pero un poco entorno en Minsay, ¿no? Que era como Sí. ese entorno tecnológica, pero de negocio, Big Sí. Four y tal. Y me llamó la atención cómo la gente rotaba. Porque en McKinsey o en Profit, que era también... o sea, la gente no rotaba así de pronto. Ya. En cambio, yo lo que vi aquí es que estaban todo el día robándose consultores de Accenture a Minsay, de Minsay a Deloitte, de Deloitte a EY, de EY a KPMG, de KPMG otra vez a Minsay. Entonces, me llamó la atención. Entonces, y yo no entendía por qué los chicos, o sea, que llevaban 14 meses en una consultora, le hacían una oferta y se iban para otra. Entonces, vamos a hablar de eso. Eso tiene sentido. O sea, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede? Y tiene sentido para una persona que lleva 1 año, 1 año y medio, 2 años en una consultora, irse para otra. Pues mira, obviamente es uno de los grandes problemas, ¿no? La retención del talento, ¿no? De las consultoras. O sea, a ver, yo creo que el talento es un recurso escaso en cualquier sector y en consultoría que vivimos no sé, de las ideas, ¿no? Todavía es más relevante, ¿no? Evidentemente, o sea, la razón por la que una firma busca talento en otra, pues es en parte también por ahorrarse ese proceso de aprendizaje, ¿no? que necesariamente tiene que pasar todo el mundo, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva del consultor, a mí me gusta eso llamarle a veces el ascenso en zigzag, ¿no? Porque, claro, o sea, hay una razón práctica que es que cuando yo me voy a otra firma, lo normal es que en esa firma, aparte de una mejora económica, pues haya un saltito, ¿no? en tu carrera. A ver, Josep, tú lo sabes, pero las carreras profesionales en consultoría están muy formalizadas, ¿no? Exacto. Es una pirámide. La carrera y la remuneración. Totalmente. A eso llegaremos, ¿no? Pero, o sea, tú imagínate una pirámide, ¿no? Como sabes, pues con distintos niveles, ¿no? Abajo tienes los consultores, luego puede haber subniveles por tenure, ¿no? Madurez, ¿no? El junior y el senior, ¿no? Y luego pasa al manager y al senior manager, y luego ya pasas al director y al socio, ¿no?
Digamos que las categorías están muy bien definidas. Se pueden llamar de una forma u otra dependiendo de las firmas de consultoría. Puede haber algún escalón más o menos, pero conceptualmente son muy parecidos. Pero es que están bien definidos los objetivos, las responsabilidades que tienes en cada nivel, e incluso están definidas las skills o habilidades, el performance que tienes que tener, digamos, para estar preparado para el siguiente salto, ¿no? Todo eso está muy definido y asociado con eso hay una escala de remuneración, tanto de fijo como de variable, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo lo que creo es que el intentar acelerar la carrera con esos movimientos, ¿no? O sea, yo ya soy consultor y me voy, o sea, yo estoy en, vamos a ver, una que son igualitas. Estoy en KPMG, en la práctica de Management Consulting KPMG. Y me llama la práctica de Management Consulting de PricewaterhouseCoopers. Sí. Lo mismo. Sí. Lo mismo o peor. Correcto. Porque a lo mejor en KPMG tienes un equipo que te gusta. Normalmente el que te va a ofertar te va a ahorrar un año. Exacto. De carrera, ¿no? Y para mí, ¿cuál es el problema, Joseph? Es que es lo que podríamos llamar pan para hoy, hambre para mañana, sí. ¿No? Es decir, tú asciendes cuando estás listo, cuando has adquirido, pues es una manera progresiva, lo adquieres con la experiencia, ese nivel de performance que te habilita para ser pues el siguiente escalón que toque. De hecho, mira, yo tuve un primer jefe en Kearney que era muy inteligente y decía, aquí no promocionamos a nadie. Aquí la gente promociona sola y cuando tiene que promocionar, él decía, tenía frases muy buenas, es un clamor. O sea, es tal clamor que cuando anuncias las promociones, la gente dice, pero este no era manager, lo acaban de hacer manager, ¿no? O sea, ya se comportaba como un manager en sus proyectos, ¿no? Entonces, en esos ascensos en zigzag, lo que puede ocurrirte es que no alcances esos niveles de performance necesarios y llegará un momento, antes o más tarde, que bueno, es el principio este de Peter, ¿no? Que alcanzas tu nivel de incompetencia, ¿no? Y además, yo no digo que bueno, yo he estado en 5 firmas, ¿no? Por razones distintas, ¿no? Pero fíjate, antes hablábamos de las entrevistas. Una de las cosas que siempre en cualquier entrevista preguntas y detectas es cuando hay estos cambios, cuando hay muchos cambios de carrera y no se saben explicar, ese candidato está muerto, ¿no? Y cuando hay un cambio de carrera tiene que obedecer a razones, que también sí que lo podemos comentar, que son muy claras, son muy evidentes y dices, esta persona está controlando su carrera. Yo creo que ¿no? otro tema también es que la gente joven cae en esta trampa de los pequeños aumentos, Claro. que son de 3.000, 4.000 euros, ¿no? Claro. Y lo que no saben es que, como en consultoría, la conversación está arreglada. Claro. Eso significa que va a tener menos aumentos. Sí. Porque en la nueva firma Claro. va a tener que equipararlo con la gente que tenga un performance igual a él. Total. Y si tiene X performance, pero tiene X por 10% de sueldo, significa que al otro le va a subir más y al menos. O sea, es una trampa total. Y además se asume mucho riesgo, porque yo he vivido, quizá no tanto en las posiciones de abajo, pero cuando tú en estas firmas, que como dices, ¿no? Pues hay mucha rotación, cuando tú contratas, por ejemplo, a un director, ¿no? A una persona que ya está para ser socio en poco tiempo y ya con una remuneración importante y tal, claro, todo el mundo en la firma a la que llega está expectante, ¿no? Es como Mbappé, ostras, pues sí. No sé si está cumpliendo las expectativas, ¿no? Con lo cual asumes mucho riesgo, ¿no? De como falles, como no cumplas los objetivos, pues vas a estar en el ojo del huracán. No, ¿no? Y sobre todo si eres joven, si tú estás 1 año y medio en una firma y te vas para otra, y en la que estabas te iba bien, y en la otra es que puede no irte bien. Totalmente. Te puede tocar un jefe de proyecto con el cual no tienes empatía. Totalmente. Y entonces de ahí te echan. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo explicas esos saltos? Sí. Porque no importa lo que expliques, lo que va a leer el que vea tu CV es que te echaron 2 veces. Totalmente. Aunque tú le vayas a explicar que tú en la primera te ibas buenísimo y que te fuiste porque te iban a pagar más. Bueno, sí. Oye, ¿y cuáles son las
las razones en las cuales sí amerita cambiarse de firma. Es lo que te iba a decir, porque y yo me he cambiado de firma, ¿no? Varias veces, como te decía, ¿no? Vamos a ver, yo creo, intentando también simplificar, ¿no? Como estamos aquí, para mí hay dos razones fundamentales que justificarían un cambio de firma, ¿no? Una sería que, y esta te puede pasar en cualquier nivel, ¿no? Que notes que ya no estás progresando, que ya no estás aprendiendo, ¿no? Que, pues por lo que sea, por la tipología de proyecto es muy repetitivo, siempre estamos haciendo lo mismo, la firma en la que estás pues no te ofrece oportunidades de hacer cosas diferentes o mejores. Yo siempre digo, cuando tú notas que no estás progresando, porque esa pirámide es una pirámide que hay que subir, ¿no? Y si tú te quedas estancado en algún nivel, pues... Y eso puede ser por culpa tuya, en cuyo caso habría que plantear otra cosa que hablaremos, ¿no? Que es la salida. Sí. Pero puede ser una cuestión de la firma. La firma no crece y no te genera oportunidades, ¿no? Bueno, esa sería un ejemplo de una situación que yo creo que puede ser de las más habituales, ¿no? La otra es que tú notes que realmente no eres valorado, pero de una manera real, ¿no? Haciendo una autocrítica, dices, oye, pues esta firma yo estoy haciendo las cosas bien y por lo que sea, porque tengo un jefe que no me ayuda o un entorno que no me ayuda, pues no me valoran, ¿no? Y yo creo que esto ocurre menos, porque yo creo que la consultoría será lo que sea, pero es bastante meritocrática. Y eso, a mí es una de las cosas que siempre me ha gustado de nuestra profesión. De hecho, fíjate, yo he estado en 3 Big Four y siempre he estado construyendo las prácticas de estrategia en esas Big Four. Y una de las cosas que hacíamos fundamental era desarrollar los procesos de negocio que son diferentes en una firma de estrategia. Y uno de ellos es el appraisal o la evaluación, ¿no? Que son procesos extremadamente rigurosos, ¿no? Donde dedicamos mucho tiempo a evaluar el performance de los candidatos, tanto a nivel de performance, de rendimiento, como de evolución en la carrera, ¿no? Son las dos dimensiones que evaluaban. Y entonces, pero bueno, oye, podría ocurrir que tú estés en una firma donde digas, oye, bueno, que no te están valorando bien. Aquí no me están valorando y tal, o no aprendo, ¿no? Yo creo que eso justificaría un cambio, ¿no? Ok. Claro, aquí el que aludiste, ¿no? El reto está en entender si el problema es la firma, pero yo creo que la mayoría de las veces el problema es que ya se te acabó tu carrera, ¿no? Sí. O sea que, oye, es que yo estoy aquí de director y no me hacen socio, no me hacen socio. Muchas veces va a ser, es que no vas a ser socio, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo identificas tú que ya se acabó tu carrera de consultoría y que tienes que ir a hacer otra cosa? Efectivamente. Que puede suceder a cualquier nivel. Totalmente. O sea, puede suceder de consultor senior, de manager, de director, de socio. Efectivamente. ¿No? Yo, volviendo un poco a mi... Ya ves que yo soy muy estructurado gracias al Problem Solving. Yo te diría, pues hay dos razones, ¿no? Por las que deberías dejar la carrera de consultoría, ¿no? Una es porque no puedes y otra es porque no quieres, y me explico, ¿no? No puedes, empiezo por ahí. Mira, yo tengo un convencimiento y además es algo que lo oí en carne y al poco de entrar tuve la ocasión de estar con uno de los grandes jefes de la firma y dijo una frase que a mí me dejó impactado, ¿no? Dijo, aquí se está para llegar a socio. Uh-huh. Aunque seas un junior, o sea, tú tienes que pensar en tu carrera a largo plazo, ¿no? Y entonces, aunque esa meta todavía quede lejos, tiene que estar siempre presente, ¿no? Esa visión de ese propósito de largo plazo, ¿no? Claro, llegar a socio depende de ti, de tus capacidades, y a medida que vas progresando en la carrera puedes descubrir que no las tienes, ¿no? Hay dos saltos muy relevantes, ¿no? Como sabes bien, ¿no? Uno es a jefe de proyecto, como se llame, manager, ¿no? Cuando dejas de ser consultor y pasas a jefe de proyecto y ya no es tanto que seas tú el que resuelve las cosas, sino que tienes que dirigir a un equipo para que resuelva el proyecto, ¿no? Y el segundo salto es cuando ya llegas a director socio y ya tienes que vender, ¿no? los proyectos, ¿no? Y para vender los proyectos has tenido que generar un liderazgo funcional, sectorial, o sea, tienes que ser una persona con criterio, ¿no? Y que sea capaz de convencer a un cliente para que pague las fees que paga para contratarte, ¿no? Entonces,
oye, pues algunas de esas skills puede que seas un gran jefe de proyecto y no seas capaz de alcanzar ese nivel, ¿no? Por lo tanto, ahí deberías cambiar, ¿no? Y la otra es porque no quieras, porque evidentemente yo digo, esta es una profesión muy bonita, que tiene muchos aspectos positivos, pero a lo mejor no te compensa. Y yo, fíjate, más que los timings, el horario y todo eso, Joseph, yo creo que es el estrés, ¿no? Yo he vivido gente que... porque tú al final en consultoría tú te haces responsable de tus entregables, ¿no? De tus proyectos. Claro, te los tienes que llevar a casa. O sea, esa responsabilidad te la llevas a casa, te la llevas a la cama. Y hay gente que eso lo lleva muy mal, ¿no? Entonces, oye, pues puede ser que por tu propia personalidad no seas capaz de convivir en ese ambiente y digas, oye, mira, yo quiero otro tipo de trabajo más reglado, más estable, donde no dependa de... Nosotros, en los socios de consultoría, como sabes bien, en el fondo eres un vendedor, o sea, eres un desarrollador de negocio, no todo el mundo vale, ¿no? Entonces, bueno, esas... A ver, lo que sí es importante, yo creo que antes de los, digamos, cuando eres joven en consultoría, antes de los 4 o 5 años, el riesgo es bajo, ¿no? Tú puedes utilizar la consultoría, y hay mucha gente que lo hace, como una etapa de formación, donde aprendes cosas muy diversas, donde empiezas a entender el mundo empresarial y no sabías muy bien a qué te querías dedicar y descubres pues que podría ser un buen controller financiero o un director comercial o un técnico de datos, ¿no? Un data analyst o lo que sea, ¿no? El problema es ya cuando estás en los 7, 9 años de carrera, cuando eres un senior manager talludito, y ahí tienes que tener una elección muy clara, una reflexión muy profunda de si vas a seguir en la carrera a largo plazo o si ya es momento de irte afuera, ¿no? Lo que nosotros llamamos la industria. ¿no? Okay. Es lo que no es consultoría. Eso es. Oye, muy claro. Bueno, mira, hemos pasado por todo, ¿no? Desde si hay o no hay que trabajar en consultoría hasta la salida que la acabamos de ver ahora. Oye, una pregunta para resumir todo esto. Para gente joven que está pensando en meterse en consultoría, dame 3 tips concretos que tú les darías. O si quieres que están empezando en consultoría. Que están empezando. Dale 3 tips concretos. Bueno, a ver, algunas cosas probablemente ya las haya, sí, es resumen. las haya comentado, ¿no? O sea, a ver, yo te diría, intenta consolidar todas las skills, todas las habilidades que necesitas en cada nivel de la carrera, de manera que vayas creciendo de una manera segura, ¿no? Fiable, ¿no? O sea, no te obsesiones con lo que llamamos el fast track, ¿no? El fast track es el que se salta, el que hace la carrera en menos años, ¿no? Porque típicamente nosotros tenemos un rango, oye, pues de manager estás entre 2 y 3 años o entre 3 y 4, ¿no? No hay que obsesionarse por ser un fast track, es mucho más importante ir lento pero seguro, ¿no? Bueno, yo un tip que daría, a ver, lo que compensa todo es la pasión, ¿no? O sea, en esta balanza de cosas muy positivas, muy negativas, es que tú sientas que no tanto la parte crematística, ¿no? De la remuneración, que es importante, pero que realmente es una profesión que te permite madurar profesionalmente, bueno, aprender mucho. Yo creo que permite mucha empleabilidad, ¿no? O sea, decir, luego realmente, pues después de unos años en consultoría, pues puedes optar a posiciones empresariales muy diversas, ¿no? Por lo tanto, esa pasión es fundamental, ¿no? Y bueno, pues que te apoyes, vamos a ver, que te apoyes en la propia firma, en tus compañeros, o sea, que no tengas miedo a cometer errores al principio, pero eso sí, aprende rápido, ¿no? O sea, cuando te equivoques, aprende rápido. Puedes meter la pata, pero no lo vuelvas a meter. Efectivamente, una vez sí. Muy bien. Así es la profesión. Oye, Antonio, muchas gracias por venir. Vamos a dar aquí una masterclass, espero que le haya servido a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes, pero bueno, también el que quiere entender un poco lo que es la consultoría. Sí. Pues nada, muchas gracias a ti. Yo hablo desde la perspectiva
como sabes, de alguien que ha acabado su carrera en consultoría, ¿no? O sea, que... Bueno, tuvimos hace un par de meses a alguien que acaba de terminar su fase como analista, así que también nos dio esa perspectiva. Sí, yo simplemente retomando un poquito alguna idea del principio y retomando el símil futbolístico, yo digo que esta carrera, bueno, sucede pues en los deportistas profesionales o puede suceder en los artistas, ¿no? Que dices, hombre, te estás dedicando profesionalmente a algo que te gusta mucho y además te pagan por ello, ¿no? Y estás abordando situaciones, muchas veces no somos, o la gente no es consciente, ¿no? Estás abordando situaciones con clientes en proyectos que luego aparecen en las portadas de expansión, ¿no? Y muchas veces digo, oye, mira, aparece una portada de expansión, una noticia, y tú estuviste allí, ¿no? En una transacción o en una reestructuración, en un plan estratégico, lo que sea, ¿no? Y la tercera es que estás hablando con clientes. Mira, una cosa que no he dicho, pero que me parece muy interesante para la gente joven, es la posibilidad en esta profesión de interactuar con directivos de mucho nivel a edades muy tempranas de tu carrera. Tú puedes estar con 20 y tantos años en un proyecto donde estás hablando con un gran director general, ¿no? Entonces, eso junto al talento que hay en tu equipo es un entorno que te obliga a dar lo mejor de ti mismo. Por lo tanto, es un entorno de aprendizaje que yo creo que en otras empresas pues no tienes esas oportunidades, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, lo dice alguien que siempre ha sido un apasionado de la consultoría, ¿no?